Bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como siempre les traigo las noticias más jugosas, los chismes más candentes y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que créanme los dejará con la boca abierta. ¿Están listos para un poco de drama, un poco de suspenso y por supuesto, mucho, mucho amor? Prepárense. Vamos a sumergirnos en una historia que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, el increíblemente apuesto Can Yaman y la talentosísima Demet Özdemir. Y el título lo dice todo. Último minuto. Can Yaman salva a Demet Özdemir del defraudador. Impresionante. Sí, lo escucharon bien. Tenemos una historia que parece sacada directamente de una de esas novelas turcas que tanto amamos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es real? ¿Es un rumor? Vamos a desglosarlo juntos. Pero antes de empezar, y esto es crucial, si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre, tenemos las noticias más frescas, las actualizaciones más importantes y por supuesto, mucho contenido divertido. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada, y únanse a la comunidad. Ya somos un montón y cada día somos más. Los quiero a todos. Bien, ahora sí entremos en materia. Esta historia comenzó a circular como un reguero de pólvora en redes sociales y en diversos medios turcos. Empezó con pequeños rumores, algunos susurros, hasta que finalmente explotó con fuerza. La premisa general es que Demet Özdemir, nuestra adorada Sanemde Erkencikus, y la fabulosa Zeynep de Doğu Kaderindir, fue presuntamente víctima de una estafa. Imaginen la escena, una estrella de su calibre exitosa, famosa, admirada por millones, vulnerable ante un defraudador. La información que se filtró, y que ha sido replicada por varios medios de comunicación, sugiere que Demet podría haber sido engañada por alguien cercano a ella, alguien que se ganó su confianza, posiblemente incluso un miembro de su círculo íntimo. La presunta estafa involucraría importantes sumas de dinero, lo que obviamente es alarmante y preocupante. Ahora es importante recordar que en este momento, estamos hablando de rumores y de información no confirmada. Los detalles son difusos, las fuentes varían y la verdad, como siempre, es probable que esté en algún punto intermedio. Pero la información que se ha filtrado ha generado una enorme cantidad de interés y especulación. ¿Por qué es tan relevante esta noticia? ¿Qué es lo que la hace tan atractiva para el público? La respuesta es compleja y tiene múltiples capas, pero en esencia, se reduce a una combinación de factores que incluyen el carisma de los involucrados, la naturaleza humana y la fascinación por el drama. En primer lugar, Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, dos de las personalidades más queridas y seguidas en Turquía y en el ámbito internacional. Su popularidad se disparó gracias a la exitosa serie Erkencikus, donde interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y la conexión que establecieron en la pantalla se extendió a la vida real, alimentando rumores de romance y generando un fervor inigualable entre sus seguidores. La imagen pública de ambos actores es impecable. Can Yaman, conocido por su atractivo físico y su personalidad carismática, ha logrado conquistar a un público diverso gracias a su talento y dedicación al trabajo. Demet Özdemir, por su parte, es admirada por su belleza, su simpatía y su profesionalismo. Su trayectoria en el mundo de la actuación es impresionante y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. La combinación de estos factores hace que cualquier noticia relacionada con ellos sea de interés público. Los seguidores de Can y Demet están constantemente atentos a sus vidas, a sus proyectos profesionales y a cualquier detalle que revele algo sobre sus personalidades y sus relaciones. La presunta situación de estafa que involucra a Demet ha generado una enorme ola de solidaridad y preocupación entre sus fans, quienes se han volcado en las redes sociales para expresar su apoyo y enviar mensajes de ánimo a la actriz. Pero más allá del interés personal en las estrellas, la historia también es atractiva por la naturaleza humana. El tema de la estafa, la vulnerabilidad y la traición es un tema recurrente en la sociedad, y la posibilidad de que una persona famosa y exitosa haya sido víctima de un delito de este tipo genera una conexión emocional con el público.
La gente se identifica con la situación, se preocupa por la víctima y se indigna ante la posibilidad de que alguien haya actuado de manera deshonesta. La historia también tiene elementos de drama y suspenso que la hacen irresistible. La incertidumbre sobre lo que realmente sucedió, la identidad del presunto defraudador y el papel que jugó Kanyaman en la situación generan expectación y curiosidad. La falta de declaraciones oficiales por parte de los involucrados alimenta la especulación y fomenta la búsqueda de información por parte de los medios de comunicación y los fans. Además, la historia tiene un toque de romanticismo que la hace aún más atractiva. La posibilidad de que Kanyaman haya intervenido para ayudar a Demet Özdemir, con quien compartió una relación especial en el pasado, evoca sentimientos de nostalgia y esperanza en el amor y la amistad. La idea de que un hombre fuerte y valiente haya acudido en ayuda de una mujer vulnerable es un tema recurrente en las novelas turcas y en las historias de amor que tanto nos gustan. La combinación de todos estos factores hace que la noticia sobre la presunta estafa a Demet Özdemir y la supuesta intervención de Kanyaman sea un tema de gran interés para el público. La historia tiene elementos de drama, suspenso, romanticismo y solidaridad que la hacen irresistible para los amantes de las novelas turcas y las noticias del mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo empezó la historia? ¿Qué fuentes la respaldan? Y lo más importante, ¿qué pruebas existen para confirmar o desmentir lo que se está diciendo? La historia, como ya mencioné, comenzó a circular en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Los primeros rumores se centraron en la presunta estafa que habría sufrido Demet Özdemir. La información al principio era escasa y poco precisa. Se hablaba de una suma considerable de dinero, de una persona cercana a la actriz y de una presunta manipulación de la confianza. A medida que la noticia se difundió, comenzaron a surgir más detalles. Algunos medios afirmaron que la estafa podría estar relacionada con inversiones financieras, mientras que otros sugirieron que podría estar relacionada con la gestión de su patrimonio. La identidad del presunto defraudador también se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, lo que generó aún más especulaciones y rumores. Las fuentes de esta información son variadas y, en muchos casos, poco fiables. Algunos medios se basaron en fuentes anónimas, mientras que otros citaron a fuentes cercanas a la actriz. La falta de información oficial y de pruebas concretas dificultó la verificación de la veracidad de la historia. A medida que la noticia cobraba fuerza, comenzaron a surgir más detalles sobre la supuesta intervención de Kanyaman. Los rumores indicaban que el actor, al enterarse de la situación, no dudó en ofrecer su ayuda a Demet. Se decía que había puesto a su disposición su equipo legal, sus contactos y sus recursos económicos para ayudarla a resolver el problema. La información sobre la supuesta intervención de Kanyaman también se basó en fuentes poco fiables y en especulaciones. Algunos medios afirmaron que habían contactado a personas cercanas a ambos actores, quienes habrían confirmado la información. Sin embargo, no hubo declaraciones oficiales ni pruebas concretas que respaldaran estas afirmaciones. Es importante destacar que hasta el momento, no existe ninguna prueba fehaciente que confirme la veracidad de la historia. No hay documentos, ni testimonios, ni declaraciones oficiales que respalden las afirmaciones que se han hecho en los medios de comunicación y en las redes sociales. La falta de pruebas ha generado un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los creadores de contenido en Internet. Muchos críticos han acusado a los medios de sensacionalismo y de falta de rigor periodístico. Han señalado que la publicación de información no confirmada puede dañar la reputación de las personas involucradas y generar falsas expectativas en el público. Por otro lado, algunos defensores de la libertad de expresión han argumentado que los medios de comunicación tienen el derecho de informar sobre cualquier tema de interés público, incluso si la información no está completamente verificada. Han señalado que la especulación y la rumorología son parte inherente del mundo del espectáculo y que los fans tienen derecho a estar informados sobre lo que sucede en la vida de sus ídolos. En medio de este debate, es fundamental que el público sea crítico con la información que consume. Es importante que se verifiquen las fuentes, que se evalúe la credibilidad de los medios de comunicación y que se tenga en cuenta que la información no confirmada puede ser falsa o incompleta. Y hablando de Kanyaman, ¿cómo se rumorea que fue su participación en este asunto? ¿Qué acciones concretas habría llevado a cabo? Según los rumores que han circulado, Kanyaman se habría enterado de la situación de Demet Özdemir a través de amigos en común o de personas de su entorno.
Al conocer la noticia, habría reaccionado con preocupación y solidaridad, y habría decidido ofrecer su ayuda a la actriz. Las acciones concretas que habría llevado a cabo Can Yaman, según los rumores, serían las siguientes. 1. Contacto con Demet Can Yaman habría contactado directamente con Demet Özdemir para ofrecerle su apoyo y para expresarle su preocupación. Le habría manifestado su deseo de ayudarla a resolver el problema y de protegerla de cualquier daño. 2. Asesoramiento legal Can Yaman habría puesto a disposición de Demet su equipo legal. Se dice que habría contactado a abogados y asesores financieros de confianza para que la ayudaran a evaluar la situación y a tomar las decisiones necesarias. 3. Investigación Can Yaman, según los rumores, habría utilizado sus contactos y recursos para investigar la situación y para tratar de identificar al presunto defraudador. Habría recopilado información y pruebas que podrían ser útiles para resolver el problema. 4. Apoyo emocional Can Yaman habría ofrecido a Demet su apoyo emocional. Le habría brindado palabras de aliento y de consuelo, y le habría transmitido su confianza en que podría superar esta difícil situación. 5. Discreción Can Yaman habría mantenido la mayor discreción posible sobre el asunto, evitando hacer declaraciones públicas o involucrarse en el debate mediático. Su objetivo habría sido proteger a Demet y evitar que la situación se agravara. Es importante recordar que estas son solo versiones no confirmadas. No hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, y es posible que la realidad sea diferente. Sin embargo, la información ha generado una gran expectativa entre los fans y ha aumentado la admiración hacia Can Yaman, quien es visto como un hombre leal y solidario. Y hablando de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, ¿qué tipo de relación existía entre ellos? ¿Cómo era su dinámica? ¿Qué influencia podría haber tenido esto en la supuesta ayuda de Can a Demet? La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que ha sido objeto de mucha especulación y debate desde que ambos protagonizaron la exitosa serie Erkenzikuus. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y la conexión que establecieron en la vida real alimentó rumores de romance y generó un gran interés por su relación. En la serie, Can y Demet interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores. Su relación en la pantalla era apasionada, divertida y llena de desafíos. La intensidad de sus personajes y la química que existía entre ellos hizo que muchos fans desearan que su romance se extendiera a la vida real. Durante la filmación de la serie, los rumores de romance entre Can y Demet se intensificaron. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de noticias y especulaciones sobre su relación. Se decía que se mostraban muy cercanos en el set, que se dedicaban gestos de cariño y que pasaban mucho tiempo juntos fuera del trabajo. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, la conexión entre Can y Demet era evidente. Se les vio juntos en eventos, compartieron fotos y vídeos en las redes sociales y se dedicaron mensajes de cariño y admiración. Muchos fans creyeron que estaban enamorados y esperaban que formalizaran su relación. Sin embargo, con el tiempo, los rumores de romance se diluyeron y la relación entre Can y Demet se mantuvo en la amistad. Ambos siguieron caminos separados en sus vidas personales y profesionales, pero siempre han mantenido una relación de respeto y de cariño. La dinámica entre Can y Demet, según las informaciones disponibles, se caracteriza por la amistad, el respeto y la admiración mutua. A pesar de los rumores de romance que surgieron en el pasado, ambos han demostrado ser profesionales y respetuosos el uno con el otro. La influencia de esta relación en la supuesta ayuda de Can a Demet podría ser considerable. La amistad y el cariño que se profesan podrían haber motivado a Can a ayudar a Demet en su situación. Además, la confianza y el respeto que se tienen podrían haber facilitado la comunicación y la colaboración entre ellos. Es importante destacar que, independientemente de su relación actual, la actitud de Can Yaman hacia Demet Özdemir ha sido siempre de apoyo y solidaridad. Se ha preocupado por su bienestar y ha expresado su admiración por su talento y su persona. La posibilidad de que Can haya intervenido para ayudar a Demet en su situación financiera es un reflejo de su carácter, su lealtad y su compromiso con las personas que aprecia. Es un gesto de amistad y de solidaridad que demuestra que la relación entre ambos actores va más allá de la pantalla y de los rumores. ¿Y qué hay de la reacción de los fans? ¿Cómo han reaccionado ante estos rumores? ¿Qué esperan de Can y Demet?
La reacción de los fans ante los rumores sobre la supuesta estafa a Demet Özdemir y la intervención de Can Yaman ha sido abrumadoramente positiva. Los seguidores de ambos actores han expresado su preocupación por la situación de Demet, su admiración por la supuesta ayuda de Can y su esperanza de que todo se resuelva de la mejor manera posible. En las redes sociales, los fans han utilizado hashtags como #Can Yaman y #Demet Özdemir para expresar su apoyo y para comentar sobre la situación. Han enviado mensajes de ánimo y de solidaridad a Demet, y han elogiado la supuesta actitud de Can. La mayoría de los fans han expresado su admiración por Can Yaman, a quien consideran un héroe por su supuesta ayuda a Demet. Han destacado su lealtad, su generosidad y su compromiso con las personas que aprecia. Han dicho que es un hombre con un gran corazón y que se preocupa por el bienestar de los demás. Los fans también han expresado su deseo de que Demet Özdemir supere esta difícil situación y que encuentre la paz y la felicidad. Han manifestado su admiración por su talento y su belleza, y han dicho que esperan verla brillar nuevamente en nuevos proyectos. Además de expresar su apoyo a Can y Demet, los fans también han aprovechado la ocasión para reflexionar sobre la importancia de la amistad, la lealtad y la solidaridad en el mundo del espectáculo. Han dicho que es un placer ver a dos personas que se preocupan el uno por el otro y que se apoyan en los momentos difíciles. La reacción de los fans también ha generado un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los creadores de contenido en Internet. Muchos fans han criticado a los medios por publicar información no confirmada y por sensacionalizar la situación. Han dicho que es importante ser prudentes y esperar a que se confirmen las informaciones antes de sacar conclusiones. Los fans también han expresado su deseo de que Can y Demet se pronuncien sobre la situación y que ofrezcan sus propias versiones de los hechos. Han dicho que quieren saber la verdad y que confían en que ambos actores tomarán las decisiones correctas. En resumen, la reacción de los fans ha sido abrumadoramente positiva. Han expresado su apoyo a Can y Demet, han elogiado la supuesta ayuda de Can y han manifestado su esperanza de que todo se resuelva de la mejor manera posible. La historia ha generado una ola de cariño y de admiración hacia ambos actores, y ha demostrado la importancia de la amistad, la lealtad y la solidaridad en el mundo del espectáculo. ¿Y qué hay de los aspectos legales? ¿Podría haber implicaciones legales en este asunto? ¿Cómo se podría resolver la situación? En cualquier situación de estafa, existen implicaciones legales que deben ser consideradas. En el caso de la presunta estafa a Demet Özdemir, es probable que haya implicaciones legales significativas, tanto para la víctima como para el presunto defraudador. *** Posibles implicaciones legales para Demet Özdemir ***. 1. Denuncia Demet Özdemir, si ha sido víctima de una estafa, tiene el derecho de presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Esta denuncia iniciaría una investigación policial y si se encuentra evidencia suficiente, podría derivar en un proceso judicial. 2. Juicio Si se presenta una denuncia y se identifica al presunto defraudador, se podría iniciar un juicio penal. En este juicio, se evaluarían las pruebas y se determinaría la responsabilidad del acusado. 3. Reclamación de daños y perjuicios Demet Özdemir podría presentar una reclamación de daños y perjuicios para recuperar el dinero perdido y para obtener una compensación por los daños emocionales y psicológicos que le haya causado la estafa. 4. Asesoramiento legal Demet Özdemir necesitaría asesoramiento legal para proteger sus intereses y para asegurarse de que se respete sus derechos. Necesitaría contratar a un abogado que la represente y que la asesore durante todo el proceso legal. *** Posibles implicaciones legales para el presunto defraudador ***. 1. Investigación policial El presunto defraudador podría ser objeto de una investigación policial, que podría incluir interrogatorios, registros y análisis de pruebas. 2. Acusación Si la policía encuentra evidencia suficiente, el presunto defraudador podría ser acusado formalmente de cometer un delito de estafa. 3. Juicio El presunto defraudador podría ser sometido a un juicio penal, donde se evaluarían las pruebas y se determinaría su culpabilidad o inocencia. 4. Condena Si se declara culpable al presunto defraudador, podría ser condenado a penas de prisión, multas y otras sanciones.
5. Reclamación de daños y perjuicios el presunto defraudador podría ser obligado a pagar una indemnización a Demet Özdemir para compensar los daños causados por la estafa. Posibles formas de resolver la situación 1. Acuerdo extrajudicial las partes podrían llegar a un acuerdo extrajudicial, en el que el presunto defraudador acepte devolver el dinero estafado y se comprometa a no incurrir en acciones similares en el futuro. 2. Proceso judicial si no se llega a un acuerdo extrajudicial, la situación podría resolverse a través de un proceso judicial, en el que un juez determinaría la responsabilidad del presunto defraudador y la compensación que debe pagar a Demet Özdemir. 3. Mediación se podría recurrir a un proceso de mediación, en el que un mediador neutral intentaría facilitar un acuerdo entre las partes. La mediación puede ser una forma más rápida y menos costosa de resolver el conflicto que un proceso judicial. 4. Recuperación del dinero el objetivo principal de Demet Özdemir sería recuperar el dinero estafado. Para ello se podrían utilizar diferentes mecanismos, como la reclamación de daños y perjuicios, la incautación de bienes del presunto defraudador o la intervención de las autoridades financieras. 5. Protección legal Demet Özdemir necesitaría tomar medidas para protegerse de futuras estafas. Podría asesorarse con expertos en finanzas, revisar cuidadosamente sus inversiones y tomar precauciones para evitar caer en trampas similares. Es importante recordar que estos son solo los posibles escenarios legales. La forma en que se resuelva la situación dependerá de muchos factores, como la gravedad de la estafa, la evidencia disponible, la actitud de las partes y la legislación vigente en Turquía. ¿Y qué hay de la información no confirmada? ¿Por qué los rumores son tan persistentes? ¿Cómo afecta esto a la imagen de Can y Demet? La información no confirmada, los rumores y las especulaciones son elementos comunes en el mundo del espectáculo. En el caso de la presunta estafa a Demet Özdemir y la supuesta intervención de Can Yaman, la persistencia de los rumores se debe a una serie de factores que alimentan la curiosidad y el interés del público. Factores que contribuyen a la persistencia de los rumores 1. Falta de información oficial la ausencia de declaraciones oficiales por parte de Can Yaman y Demet Özdemir alimenta la especulación y el debate. La falta de información crea un vacío que es llenado por rumores y especulaciones. 2. Interés público en las estrellas Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las personalidades más queridas y seguidas en Turquía y en el ámbito internacional. Cualquier noticia relacionada con ellos es de interés público, y el público está ansioso por conocer los detalles de sus vidas. 3. Naturaleza humana la curiosidad y la fascinación por el drama son elementos inherentes a la naturaleza humana. La historia de la estafa, la vulnerabilidad y la traición es un tema recurrente en la sociedad, y la posibilidad de que una persona famosa haya sido víctima de un delito de este tipo genera un gran interés. 4. Redes sociales las redes sociales juegan un papel fundamental en la propagación de rumores y especulaciones. Los fans comparten información, comentan sobre la situación y crean contenido relacionado con el tema, lo que contribuye a la viralización de los rumores. 5. Medios de comunicación los medios de comunicación también contribuyen a la persistencia de los rumores. Los medios sensacionalistas publican noticias no confirmadas para atraer audiencia, y los medios más serios se ven obligados a cubrir la historia debido al interés público que genera. 6. Rumores previos la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de muchos rumores y especulaciones en el pasado. Esto ha creado un contexto favorable para la difusión de nuevos rumores y especulaciones sobre su relación y sobre sus vidas personales. ¿Cómo afecta la información no confirmada a la imagen de Can y Demet La información no confirmada puede tener un impacto significativo en la imagen de Can Yaman y Demet Özdemir. Las consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas, dependiendo de cómo se maneje la situación y de cómo la perciba el público. Posibles impactos positivos 1. Solidaridad y apoyo la información no confirmada sobre la supuesta estafa a Demet Özdemir podría generar una ola de solidaridad y apoyo hacia ella,
lo que podría fortalecer su imagen pública y aumentar su popularidad. 2. Imagen de Can Yaman La supuesta intervención de Can Yaman para ayudar a Demet podría fortalecer su imagen como una persona leal, solidaria y generosa. Esto podría aumentar la admiración del público hacia él y generar una imagen positiva de su persona. 3. Interés mediático La información no confirmada podría generar un mayor interés mediático en ambos actores, lo que podría traducirse en nuevas oportunidades laborales y en un aumento de su popularidad. Posibles impactos negativos 1. Desconfianza La información no confirmada podría generar desconfianza en el público, si los rumores resultan ser falsos o exagerados. 2. Daño a la reputación La información no confirmada podría dañar la reputación de Demet Özdemir, si se revelan detalles sobre su vida privada que sean perjudiciales para su imagen. 3. Críticas y cuestionamientos La información no confirmada podría generar críticas y cuestionamientos hacia Can Yaman, si se pone en duda su supuesta intervención o si se revelan detalles que sean perjudiciales para su imagen. 4. Escándalo mediático La información no confirmada podría generar un escándalo mediático, si los medios de comunicación se enfocan en el drama y en la especulación, en lugar de en los hechos reales. Es fundamental que Can Yaman y Demet Özdemir manejen la situación con cautela y con profesionalismo. Deben evitar hacer declaraciones que puedan perjudicar su imagen y deben concentrarse en proteger su privacidad y su bienestar. En conclusión La historia que hemos estado desglosando hoy es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un torbellino de emociones, especulaciones y, a veces, incluso de drama digno de una novela turca. La supuesta estafa a Demet Özdemir y la supuesta intervención de Can Yaman han capturado la atención del público, generando debates, rumores y una gran cantidad de interés. Si bien es crucial recordar que la información que hemos discutido es en su mayor parte no confirmada, la historia nos ofrece una ventana a la dinámica de la amistad, la lealtad y la protección en el mundo de las celebridades. Nos hace reflexionar sobre la vulnerabilidad de las figuras públicas y la importancia de la confianza en un entorno donde la fama y el dinero pueden atraer a personas con malas intenciones. La historia también nos invita a cuestionar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de información, especialmente cuando se trata de rumores y especulaciones. Debemos ser críticos con lo que consumimos, verificar las fuentes y evaluar la credibilidad de la información antes de formarnos una opinión. En cuanto a Can Yaman y Demet Özdemir, la situación actual podría tener consecuencias positivas y negativas. Si los rumores resultan ser ciertos, podrían fortalecer su imagen pública y generar aún más cariño y admiración por parte de sus fans. Sin embargo, si la información es inexacta o se exagera, podrían enfrentar críticas y cuestionamientos. El tiempo dirá si esta historia es real o no, y cómo afectará a sus vidas y carreras. Pero independientemente de la verdad, lo que ha quedado claro es que la relación entre Can y Demet ha sido muy especial y que la amistad y la lealtad son valores importantes en el mundo del espectáculo. Como siempre, les agradezco por su atención, su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del entretenimiento y espero que este vídeo les haya gustado. Antes de despedirnos recuerden suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo con las noticias más frescas y los chismes más candentes. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Can ayudó a Demet? ¿Cómo creen que se resolverá esta situación? Denle me gusta al vídeo. Y compártanlo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.